que en su mayoría es de género literario histórico, pues nos relata hechos relacionados con su tema central, que es la salvación de Dios a través de un mediador perfecto, su Hijo Jesucristo. Son hechos reales, son hechos históricos, de los cuales nos dice el salmista, debemos nosotros meditar. Verso 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Si usted avanza en el libro de los Salmos hasta el 105, quiero que mire conmigo en el Salmo 105. El versículo 1 dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Versículo 2, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. ¿Cómo puede usted alabar y hablar de las maravillas de Dios si no las conoce? Porque mire que el Salmo dice, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Debemos conocer las maravillas que ha hecho Dios. Debemos conocer sus proezas. Y si usted y yo no estamos familiarizados con ellas, no podremos cumplir con este mandato. Y note que esto es más que un llamado a un conocimiento superficial, perdón, a un conocimiento ligero de las obras de Dios. Porque para alabar a Dios y para hablar de esas maravillas se necesita conocerlas, familiarizarnos con ellas, dominar esos hechos para comunicarlos. Hemos de hablar de todas sus maravillas, lo que implica una investigación diligente de todas sus obras. Por eso a veces el incrédulo se queda con muchos vacíos cuando habla con un creyente, porque no conoce bien a fondo las obras que Dios ha hecho. Versos 5 y 6 del mismo Salmo 105. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh, vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. ¿Para quién es este imperativo? ¿Para quién es la orden de acordarnos de sus maravillas, de sus prodigios? Dice, para la descendencia de Abraham. Y hace 8 días aprendimos. Y no solo hace 8 días, venimos estudiándolo en todo el libro del Génesis. Somos de la línea de Abraham. Y si estamos en Cristo, hijos de Abraham sois, dice la Escritura. Así que para nosotros es este llamado y hoy, por eso, titularemos nuestra meditación Las maravillas de la Navidad. Hoy, a la luz de los apuntes inspirados del gran historiador y galeno Lucas, veremos que especialmente en el versículo 14 del capítulo 2 que leíamos públicamente, se encuentran grandes maravillas que entrañan grandes tesoros y verdades relacionadas con este evento, de las cuales trataremos por lo menos 3 de ellas esta mañana. La primera maravilla
la Navidad glorifica a Dios. La segunda, la Navidad reconcilia al hombre. Y la tercera, la Navidad ilumina al mundo. Las maravillas de la Navidad. La Navidad glorifica a Dios, primero. La Navidad reconcilia al hombre, segundo. La Navidad ilumina al mundo, tercero. Vamos al primer aspecto. La Navidad glorifica al hombre. Y ahora sí, ubiquémonos en el relato de Lucas, capítulo 2, que leíamos hace un rato juntos. En este capítulo encontramos que el autor inspirado, después de ubicarnos en la historia, sí, en la historia de la humanidad, porque la Navidad es un hecho histórico. No es algo que apareció de repente o es algo que hay que creer con la fe ciega, como un salto al vacío. No, es un hecho histórico que nos dice dónde aconteció, qué día fue, qué estaba pasando en el mundo. Versículo 1, aconteció en aquellos días que se pronunció un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera censado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Mire, es un hecho histórico, es algo real. No es un cuento de hadas, es algo que pasó en el siglo I, allá en el Imperio Romano. Esa maravilla de la Navidad es un hecho significativo porque es un hecho histórico. La operación de Dios en su creación como conductor y autor de la historia de la humanidad. La Navidad, por eso, es el despliegue más exuberante de la gloria de Dios. Y no solamente por sus medios, es decir, por los medios que Dios escogió para anunciarlo por primera vez al mundo, sino por todo el significado que encierra este hecho. Sí, los medios que Dios utilizó para anunciar este evento fueron gloriosos y muestran la gloria de Dios. El efecto de la gloria de Dios se dejó ver aquella noche, cuando unos pastores cerca de Belén, allá desprevenidos como cualquier otra noche en sus vigilias, cuidando los rebaños, fueron sorprendidos y estremecidos hasta lo más profundo de su ser por el impacto de la manera como se presentaron los enviados celestiales. Versículo 8 y versículo 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria, ahí está la gloria de Dios. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Usted puede imaginar este evento? ¿Puede usted asociarlo un poco en su mente? La noche, sus tinieblas se convirtieron en día. La oscuridad huyó en un segundo. Parecía que el cielo besaba la tierra. Y sí, en un sentido, así estaba sucediendo. El cielo había penetrado en la tierra y por un instante parecieron confundirse el cielo y la tierra. Y de repente, ya no había solo un ángel, sino ejércitos de célicas criaturas prorrumpiendo en alabanza. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que son de su complacencia, dice el original. Verso 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel
una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso es una manifestación gloriosa, ¿no le parece? Casi que usted y yo ni logramos captarla con nuestra imaginación, por más que nos esforcemos. Una noche que se vuelve día, un resplandor que ni siquiera puedo decir y especular que ni había sombras. Sí, no había sombras, porque la luz rodeaba a todo. Una manifestación que llenó de pavor a unos pastores. Pero no eran los pastorcitos de los que cantan los villancicos, los niños. No, eran hombres toscos, avesados, curtidos en noches tras noche, cuidando sus ovejas, defendiéndolas de fieras. Y se llenaron de terror por los efectos producidos por la gloria de Dios que los rodeó. Pero esto no es lo glorioso solamente del contenido de la Navidad, sino que también la gloria de la Navidad está en que nos deja al descubierto el increíble misterio de la obra redentora de Dios en Jesucristo. Y lo primero aquí es que la Navidad nos revela la gloria de la encarnación. Mire conmigo el versículo 11. El anuncio del ángel tenía un mensaje claro, puntual, y está aquí en este versículo: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Acordaos de las maravillas de Dios y anunciemos de esas maravillas al mundo. Acordémonos de la obra de la Navidad. Y no va a ser provechosa esa meditación si no logramos captar la maravilla de Dios hecho hombre, habitando en este mundo caído. Leemos tan rápido estos versículos 10 y 11, más cuando son tan conocidos que usted y yo los damos por entendidos, porque ya los conocemos de sobra. Pero tomémonos un instante, un momento, advirtamos dos grandes verdades que están aquí en el relato de Lucas, que quizás usted no las ha meditado lo suficiente, no las ha advertido, y se trata precisamente del misterio de la encarnación, descrito a través de las buenas nuevas de este ángel. Note, versículo 11, la primera parte dice: os ha nacido hoy. Se trata de un nacimiento. Así es, un nacimiento. El nacimiento de un bebé. Y sabemos que es un varón. Un hombre ha nacido. Pero note también lo que dice de este hombrecito recién nacido al final del versículo 11. Note, dice que es Cristo el Señor. ¿Sí lo ve ahí al final del verso 11? Entonces es un bebé, es un hombre, nació como hombre, pero es Dios
Es Cristo el Señor. Dios y hombre. ¿Cierto que usted lo había leído muy rápido? ¿Y no había visto? Ahí está el gran misterio de la encarnación. El título Señor, usted sabe, se utiliza para referirse a Dios como amo y dueño. Y mire, aquí mismo en el contexto se nos deja ver que el término Señor se está refiriendo a Dios. Dice ahí en el versículo 9, he aquí se le presentó un ángel del Señor. ¿De qué Señor está hablando? De Dios. Y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. ¿Cuál gloria? ¿De cuál Señor? Pues la gloria de Dios. ¿Y qué dice del niño que nació? Que es Cristo, el Señor, es Dios. El niño nacido en Belén es hombre y es Dios. ¿Quién no recuerda las palabras del Evangelio de Juan, del capítulo 1? Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Qué gran misterio! Incomprensible. Dios, por quien todas las cosas fueron hechas, ahora está como un niño recién nacido, envuelto en pañales, reposando en un pesebre, en un viejo establo, allí en un pueblito insignificante. El Dios invisible, aquel que nadie podía ver, se hace visible en Belén. Dios toma nuestra carne, nuestra humanidad. Esa es la gloria de Dios, el misterio de la encarnación. ¿Le cabe en la cabeza? Nos supera, ¿verdad? Dios hecho hombre. El que es, el que era, el que será. El que es, porque Él es la suma de todas las perfecciones. Quien a través de Él todas las cosas fueron hechas, yaciendo indefenso, llorando en los brazos de una mujer, dependiendo del cuidado de su madre. El Dios infinito y eterno, allí. Y lo podían mirar sus padres. Y a veces como que respiraba, y a veces como que no, y pendía de un hilo. Qué gran misterio, la gloria de Dios revelada en la Navidad. La gloria de la encarnación nos habla de la eficacia de la obra que iba a cumplir Jesús en la cruz. Pues solo Dios hecho hombre podría ofrecer un sacrificio perfecto, suficiente, eficaz. Solo el Dios eterno e inmutable, encarnándose y muriendo en la cruz, puede con un solo sacrificio de una vez y para siempre dar satisfacción a la ira eterna del ser divino. Solo Dios encarnado puede ofrecer un sacrificio sin mancha, sin defecto, pues Él es perfectamente santo. Todo eso para salvar al pecador que en arrepentimiento y fe le abraza y cree y se somete a su señorío y le obedece. Todo esto revela la gloria de su poder, de su sabiduría, de su santidad, pero más aún de su gracia. Y por eso lo segundo que quiero remarcar aquí es que se nos revela la gloria de su gracia. No solo se nos revela la gloria de la encarnación, sino la gloria de su gracia. Versículo 11, al final dice, un Salvador. El niño es un Salvador. Cuánta gracia muestra la maravilla de la Navidad, hermano, amigo. Usted, querido amigo, que aún no es creyente. Cuánta gloria quiere mostrarle Dios esta mañana. Meditando en esta maravilla de la Navidad.
cuánta gloria hay, que usted casi la puede palpar comprendiendo el gran favor inmerecido que Dios estaba dando a través de enviar a su Hijo para nacer en este mundo caído. Dios estaba dando inicio al plan perfecto de redención. El Verbo se encarnaba. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios se despoja de todo honor, de toda gloria, se humilla, toma forma de siervo, se hace semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilla a sí mismo, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz para operar una salvación eficaz a un pueblo escogido. Y ese pueblo escogido son todos aquellos que pueden ver su condición pecadora, merecedora del castigo, y corren por fe a Cristo como su Salvador, para que sus pecados sean lavados, perdonados, su injusticia sea convertida en justicia, y ahora reconciliados puedan tener por pura gracia perdón, salvación y vida eterna. El nacimiento de Cristo, la morada de Dios entre los hombres, es la mayor muestra de gracia para el pecador. ¿Ha pensado usted en eso? ¿En cuánta gracia hay en la venida de Cristo al mundo? El Dios tres veces santo, negándose a todos sus honores, ahora viene a morar en un mundo malvado, en medio de una humanidad perversa como ustedes y yo, que rechazan su mensaje, que rechazan por naturaleza su gracia, una humanidad pecadora que ama más el deleite que la santidad, una humanidad que desprecia la ley, los mandamientos, que se rebela contra ellos. Un mundo que se deleita en ser esclavo de sus pasiones y de su corazón engañoso antes que en obedecer a Dios. A ese mundo Dios desciende y nace como un hombre. Eso es gracia. Belén es Dios que irrumpe lleno de gracia en medio de una humanidad perversa. El niño ha nacido. El río de la salvación se revela desde Belén. Y mientras los ángeles observan esta gloria, solamente pueden prorrumpir en adoración, en alabanza y decir gloria a Dios en las alturas. Es gracia que mueve el corazón a glorificar a Dios. Movió a los ejércitos celestiales a esta adoración. ¿Su corazón también es movido a lo mismo? ¿Su corazón también es movido a adorar a Dios y darle gloria por su gracia para con usted, pecador? Porque Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la gracia que resplandece en la Navidad. Es la que hace que las tinieblas del pecado y del temor desaparezca y dé paso a la reconciliación, a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso nos lleva a la segunda maravilla de la Navidad. Ya vimos que la primera es que revela la gloria de Dios. Y es para la gloria de Dios. La segunda maravilla es que reconcilia al hombre. Y nuestro texto nos deja ver que la adoración angelical incluye un resultado, una consecuencia de la manifestación de la gloria de Dios. O dicho de otra manera, esa gloria de Dios manifestada en la Navidad produce un efecto. Y ese efecto es una bendición. Sí, una bendición igualmente asombrosa para los pecadores. Versículo 9 y versículo 10 otra vez. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis. Permítame decir aquí algo importante. Pareciera que en primer lugar la Navidad y la presentación celestial de esta buena nueva produjo temor en lugar de paz, ¿cierto? Porque dice que tuvieron gran temor. Bueno, en el fondo de nuestro corazón, usted y yo sabemos que delante de Dios, delante del resplandor de su gloria, afloran los temores de nuestra alma. Y no me diga que no. La confrontación y la exposición suya a la gloria de Dios es para llenar a cualquiera de temor. La culpa del pecado produce temor frente a Dios. Estar bajo su luz asusta. El brillante resplandor de su justicia va a dejar expuesta nuestra condición tal cual y como somos en nuestra pecaminosidad e inmundicia. La imagen bonita que usted y yo damos huye y queda al descubierto nuestra verdadera condición de orgullo, egoísmo, maldad, rebeldía, odio, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquella noche de Navidad es diferente, porque para eso ha nacido el Salvador en Belén, para ahuyentar todos nuestros temores de juicio, condenación y castigo que merece nuestro pecado. En Hebreos 2 dice que Jesús se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Así que la Navidad vence el pecado.
La Navidad, por eso, ahuyenta todo temor del corazón humano. Es liberador para nuestra vida. Porque el temor de la muerte y de la ruina eterna en el infierno huyen ante la gloria de la Navidad. Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte. Él vino a reconciliarnos, a traer paz. Y la paz es ausencia de conflicto, pues Cristo nos reconcilia con Dios, con nosotros mismos y con otras personas. No tenemos el tiempo para ver estos tres aspectos de la reconciliación, pero por lo menos permítame meditar en uno solo: la reconciliación con Dios. Dice Pablo en Colosenses 1: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Reconciliación. La gran necesidad de toda criatura. Porque nacemos bajo la ira de Dios desde el vientre de nuestra madre, y eso es lo que no cabe en la mente del hombre caído. A usted y a mí nos predicaron eso y nosotros nos burlábamos, ¿recuerda? ¿Cómo así que desde el vientre de la madre la ira de Dios está sobre nosotros? Pues sí, porque nacemos con una naturaleza caída, somos engendrados en pecado, dice la Escritura. Y por eso al bebé nadie le enseña a pecar, y ya recién sus primeros días, sus primeros alientos de vida ya muestra su pecado. Y la paga del pecado es muerte. La ira de Dios, dice la Biblia, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. El alma que pecare ciertamente morirá. Maldito todo aquel que no anda en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Dios no puede estar en paz con aquellos que lo desprecian. Dios, el Creador, no puede estar en paz con aquellos que se rebelan contra su señorío y su justicia y quieren despojarlo de su trono. Por eso Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Puede haber algo más maravilloso que anuncie la Navidad para el alma humana? Bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado, está a paz y salvo. Dios no le acusará, nunca se acordará de aquel que está en Cristo. Esa es la gracia de la Navidad, la mayor seguridad para nuestra alma, el poder recibir el regalo más valioso, excelente, saber que Dios no está contra nosotros. Qué gran descanso para nuestros corazones. ¿Puede otra noticia traer mayor paz para su alma? La mayor seguridad que el mundo ofrece
No es nada comparable con la reconciliación que Cristo nos da y que Dios ha enviado al mundo a través de su Hijo. Usted puede estar en la tormenta más grande, tener la mayor dificultad, pero si está en Cristo, puede también tener la mayor paz y sosiego en su alma. Aunque rujan los montes y se turben en su furor, yo estoy en paz con Dios, Selah, dice el salmista. Se lo repito. Aunque rujan los montes y se turbe su furor, yo estoy en paz con Dios. El peor temor, la muerte eterna, ha sido quitada por medio de la muerte de Cristo. Para eso ha nacido el niño en Belén. ¿Para qué temer entonces otras cosas menores de la vida? Llenarnos de temor por la inseguridad que hay en la calle, por la falta de trabajo, porque no pasé un examen laboral o en la universidad, porque soy rechazado por mis amigos, etcétera. El mensaje de la Navidad es el mensaje del alma, del ángel al alma: no temáis. No temáis, porque Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree le sean perdonados todos sus pecados gratuitamente y sea reconciliado y declarado justo y salvo delante de Él. Amigo, crea en las promesas del Evangelio. Hermano, crea en la gracia de Dios en Cristo. Ya no más temores por su vida. Recuerde, el Señor nos ha prometido que Él estará con nosotros siempre. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te ayudaré, te fortaleceré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Echa toda tu ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ti. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi fortaleza, Él la fortaleza de mi alma. ¿Por qué he de atemorizarme? Esa es la buena nueva de la Navidad, la que quita el temor en el corazón del hombre. Y ese mensaje, esa buena nueva, que se escucha tanto por este tiempo, que se anuncia en las canciones y que la gente escucha, hace sentir bien a todo el mundo. Y muchos se alegran y se contagian del espíritu navideño. Pero la maravilla de la Navidad, con su reconciliación y su paz, no es para todo el mundo. Versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz
entre los hombres en quienes Él se complace. Su versión quizás dice un poco diferente. Paz, buena voluntad para con los hombres. Pero una traducción más literal, como la que usted conoce de la Biblia de las Américas, dice: paz entre los hombres en quienes Él se complace. Así que el mensaje de la Navidad, con su gloria, con su paz, es solamente para aquellos que delante de los ojos de Dios son su complacencia. Solo para los verdaderos creyentes. La paz que siente el incrédulo cuando escucha las canciones navideñas y los mensajes de paz, etcétera, eso es algo transitorio. Porque la verdadera paz es para los hombres en quienes Dios haya complacencia. Y sin fe es imposible hallar complacencia delante de Dios. Por eso la Navidad no trae paz a todos. Por eso la Navidad, que es olor fragante de vida para el creyente, es olor de muerte para usted si aún no es creyente. Sí, es olor de muerte eterna, de ruina en el infierno de su alma por los siglos de los siglos. Ese es el mensaje de la Navidad para usted, querido amigo joven, si usted no es creyente. Porque la paz, la buena voluntad, la gracia, es solo para los que están en Cristo. Para los que no desprecian, para los que no rechazan el don de Dios, que es este niño que nació en Belén hace más de 2000 años. Querido amigo, arrepiéntase y crea. No es liviano despreciar el don de la Navidad. Es despreciar a Dios mismo, que se ha hecho carne, que se ha humillado, que se ha negado, que ha descendido hasta lo más bajo para mostrar su amor y su gracia. Y si su orgullo y su egoísmo lo desprecia, si su incredulidad lo rechaza, justamente Dios dice que su alma se arruinará eternamente en el infierno. Arrepiéntase, amigo, joven, niño. Vaya a Cristo. Él es Dios, mostrando su gracia al mundo, mostrando su maravilla, su gloria, reconciliando al hombre gratuitamente. Por eso la Navidad no trae paz a todos. Por eso Pablo ora que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Porque es solo para los que creen el mensaje de paz. Paz entre los hombres en quienes Dios se complace. Y eso me lleva a mi último punto. La Navidad ilumina al mundo. Versículo 15 en adelante. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas
meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores fueron iluminados con la gloria y la maravilla de la Navidad. Porque el niño que había nacido en Belén es la luz del mundo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Todo el que ha sido iluminado con la maravillosa buena nueva de la Navidad es portador de esas buenas noticias, como lo hicieron los ángeles, versículo 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. ¿Quiénes son todos? Bueno, no sabemos quiénes serán. Pero seguramente a la hora del parto, mujeres bondadosas, vecinos, ayudaron y llegaron hasta allá. Y presenciaron el nacimiento del niño. Y los pastores contaron a ellos. Pero el punto es aquí que Jesús llama a sus discípulos la luz del mundo. El que ha creído y ve la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El que ha podido por la fe ver al Verbo encarnado, lleno de gracia y verdad. Es aquel que es parte de la descendencia de la promesa. Aquel que pertenece a la línea de quien serían benditas todas las naciones de la tierra. La Navidad es una maravilla que debe darse a conocer, que debe ser anunciada hasta lo último de la tierra. Es un mensaje para toda criatura, raza, nación. Es la buena nueva que debe ser llevada por el pueblo de la promesa hasta encontrar al último de los escogidos de todas las familias de la tierra. Y vemos aquí muy claramente que la complacencia de Dios se encuentra solo en su Hijo amado. El Padre dijo de su Hijo Jesús: este es mi Hijo, en el quien tengo complacencia. Y todo aquel que esté en Él es alguien en quien Dios tiene complacencia. La paz y la bendición del pesebre de Belén es una buena nueva que debe ser anunciada a todo el mundo por aquellos que son de la complacencia de Dios. Anunciar paz, perdón, salvación en Cristo. Llamar al arrepentimiento y a la fe, a creer en el Evangelio. Y eso es lo que estamos haciendo hoy con usted, querido visitante que aún no es creyente. Para eso lo invitamos esta mañana. Porque queremos darle ese mensaje de paz. Queremos animarle a que crea, a que vaya a Cristo, a que reciba la mano extendida de gracia que Dios le da en Jesucristo, a que reconozca su necesidad de perdón, de reconciliación con Dios. Vaya a este precioso Salvador. Los pastores dijeron: vamos a ir a Belén a ver qué es lo que ha sucedido y de lo que nos ha hablado Dios. Usted puede ir por la fe también, amigo, a contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en las páginas de las Sagradas Escrituras.
No se quede allí. Por favor, vaya a Cristo. No traicione su alma. No la condene al infierno. Cristo es el único camino, la verdad y la vida. No se aleje. No destruya su propia alma. No crea que encontrará la maravilla de la gloria de Dios, la maravilla de la reconciliación de los hombres en lo que ofrece el mundo. La paz que el mundo da no sirve para nada. Eso dijo el Señor Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz que el mundo da. Amigo, arrepiéntase y crea. Hermano, prorrumpa en coro, unido al de los ángeles, y diga: gloria a Dios en las alturas, por la Navidad, porque Cristo ha nacido para mí y ha quitado todo temor de mi alma, y ahora puedo estar en paz con Dios y puedo morir tranquilo, porque sé que el Señor me ha perdonado, porque Cristo murió por mis pecados. Demos gracias a Dios y oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, por la gloria de la Navidad, por la maravilla de tu plan de salvación. Señor, aquí estamos contemplándolo veladamente con los ojos de la fe. Y anhelamos verlo un día cara a cara. Rogamos, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a deleitarnos más y gozarnos más en estas obras maravillosas que tú has hecho para salvarnos. Señor, danos gracia para anunciar de tus maravillas al mundo. Danos un corazón dispuesto a estudiar y meditar más en Cristo, en tu plan de salvación, para anunciar a todas las familias de la tierra que en Belén ha nacido un Salvador, que es Cristo, nuestro Señor, y que muchos, Señor, corran por su alma. Que hoy sea día de salvación para muchos, te lo ruego. Que hoy muchos puedan mirar salvíficamente a Cristo en Belén. Padre bueno, bendice tu palabra, prospérala en nuestros corazones, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.